a reivindicar la dictadura y sin embargo en estos momentos ha aparecido. Entonces tenemos que encontrar las explicaciones también, ¿no? ¿Por qué surgen ese tipo de actitudes negacionistas, relativistas y que tienen un apoyo también en la población, ¿no? Porque también es bueno recordar que las dictaduras tuvieron su apoyo, si no, no hubieran sobrevivido tantos años. Dicho esto, le vamos a dar la palabra para comenzar ya, para ver las situaciones en cada país. Le vamos a dar la palabra a Marta Cisterna, que es de la Casa de la Fundación 1367, Casa de Memoria José Domingo Cañas, de Chile, y es fundadora y coordinadora de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos, y es la coordinadora del Cono Sur de la RESLAC. Bueno, diplomada en Educación de Derechos Humanos y licenciada en Educación Diferencial y especialista en Inclusión Educativa. Marta, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Elvio. Bueno, yo les voy a hablar de la situación de Chile y para partir quiero hacer algo de historia. Primero, bueno, recordar que Chile tuvo una salida a la dictadura, una salida pactada. Nosotros decimos que fue una salida pactada, ¿cierto?, con la impunidad. El primer gobierno democrático que tuvimos, ¿cierto?, con Patricio Aylwin en el 93, impulsó un proyecto que buscaba cambiar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos con la agilización de los procesos judiciales sin encontrar responsables, ¿no? A modo de ejemplo de negacionismo. Posteriormente en el gobierno de Frei, ¿cierto? A través de su ministro del Interior, Carlos Figueroa, un senador de RN, un partido de derecha chileno, Miguel Otero, dice llanamente, ellos propusieron una ley de punto final. Años después, ¿cierto? En el gobierno de Lagos, 2003, se avala la tesis de que las Fuerzas Armadas no poseían más información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, y bueno, su ministro del Interior, José Miguel Insulza, ¿cierto?, promueve en ese minuto la rebaja de penas a los pocos violadores de derechos humanos que se encontraban en ese momento recluidos. Bueno, Piñera también encargado, ¿cierto?, encarga a su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien es una persona bastante cuestionada, ¿cierto?, en el presente por ser no solamente un promotor de la dictadura, sino que una persona muy cercana a lo que fue Colonia Dignidad en Chile, ¿cierto?, un centro de nazis donde se aplicó la tortura y también el secuestro y abuso de niños. Recién en el año 2006, o sea, 15 años después de terminada la dictadura, en el gobierno de Bachelet se empiezan a impulsar medidas concretas contra el negacionismo, como por ejemplo la creación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Se diseña un Plan Nacional de Derechos Humanos que todavía, entre paréntesis, no se lleva a la práctica. Se construyen memoriales, ¿cierto? Se instalan algunas fechas que indirectamente recordaban a la dictadura, como por ejemplo el Día del Detenido y Detenida Desaparecida en el año 2006, el Día Nacional contra la Tortura, el Día Nacional del Ejecutado Político, entre otras, pero Punta Peuco, ¿cierto?, la cárcel de lujo para los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad, no se cerró. Bueno, en síntesis, lo que en términos de historia, ¿no?, lo que puedo afirmar es que los gobiernos transicionales se limitaron a reparar de manera bastante precaria y material, ¿cierto?, a una parte de las víctimas y a sus familiares, pero hicieron caso omiso a las orientaciones, ¿cierto?, que emanaron de la primera Comisión de Verdad, ¿cierto?, la llamada Comisión de Verdad y Reconciliación, la cual estableció como varios parámetros relacionados con la reparación. Ahora, en los últimos años, dentro del Estado chileno, lo que hemos observado ha sido una serie de constantes intentos y prácticas institucionales, ciertos proyectos de ley, acciones judiciales, que han debilitado las obligaciones del Estado de Chile en materia de respeto, garantía, promoción de derechos humanos, ¿cierto?, con el fin de asegurar todo esto se da con el fin de asegurar la impunidad de los responsables de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, los que incluso se plantearon con más fuerza ahora en el contexto del COVID.
Como resabios dictatoriales, lo que nosotros observamos, ¿cierto?, es, bueno, primero la instalación de un modelo neoliberal que ha sido ejemplo en la región. Lamentablemente hemos sido el mal ejemplo. También como resabio dictatorial, ¿cierto?, somos un país donde las ideas de patriotismo y nacionalismo están bastante arraigadas en algunos sectores. Bueno, la impunidad a las violaciones a los derechos humanos de las que les mencionaba antes, ¿cierto? La tolerancia oficial frente a los ataques que hemos tenido en los sitios de memoria, destrucción también de lugares de memoria, y todo esto bajo una narrativa también patrimonial que es bastante contradictoria, ¿no? Porque por un lado se tolera y se acepta la destrucción y el ataque a sitios de memoria que están ligados, ¿cierto?, a lo que fue la dictadura, pero por otro lado se exacerba un patriotismo en torno a todos esos esculturas, ¿cierto?, y memoriales que están ligados con otros periodos de la historia ligados a genocidios, ¿cierto?, de pueblos indígenas, y otro tipo de masacres, ¿cierto?, en Chile. Y eso también ha generado en el presente, ¿cierto?, esta contradicción, que por un lado, dentro del negacionismo, se tolera el ataque a un sitio de memoria, pero se criminaliza la expresión popular, ¿cierto?, en un espacio público, de marcar, por ejemplo, una estatua como la estatua del general Baquedano en lo que la antigua Plaza Baquedano, actual renombrada Plaza Dignidad en el centro de Santiago. ¿Qué otras manifestaciones del negacionismo tenemos en Chile? ¿Cierto? Bueno, se impulsó un proyecto de ley humanitaria en este contexto COVID, aprovechando el COVID para liberar a perpetradores. Por otro lado, bueno, los ataques a sitios de memoria que han aumentado. Con respecto a los criminales de lesa humanidad, ¿cierto? Lo que tenemos en Chile son bajas condenas para los pocos criminales que están presos, no proporcionales con los crímenes cometidos, ¿cierto? Además se les han dado beneficios carcelarios que hacen que el cumplimiento de la pena efectiva en realidad no sea. Por otro lado, este proyecto de ley humanitaria, ¿cierto?, lo que busca es modificar estas penas privativas de libertad por razones de edad y por enfermedades terminales. Ningún criminal de lesa humanidad, debo decir, ha colaborado con el esclarecimiento de los delitos ni ha confesado su participación en los mismos. Producto del COVID-19, ¿cierto? Se presenta este proyecto, se presenta también ahora en marzo del año 2020 un proyecto de ley referente a conceder indultos conmutativos para toda la población penal. Este proyecto originalmente establecía algunas exclusiones, pero curiosamente ninguna de esas exclusiones, ninguna de ellas hablaba de condenados por violaciones a los derechos humanos. Bueno, gracias a la presión de las organizaciones de derechos humanos, ¿cierto?, de familiares de víctimas, se logró revertir esta ley en el caso de los criminales de lesa humanidad, porque eso estaba pasando, ¿cierto?, como de manera muy piola, decimos nosotros, ¿no?, acá en Chile. Bueno, eso se logró frenar. Ahora, esta famosa ley humanitaria de la que yo les hablo es un proyecto que todavía se encuentra en el Congreso y actualmente el proyecto de ley está a la espera de que sea votado por la Cámara del Senado. O sea, todavía no tenemos certeza de que este famoso proyecto, ¿cierto?, no sea aprobado. Esperamos que no. Esperamos que la presión de las organizaciones de derechos humanos, ¿cierto?, y de los sitios de memoria y de las organizaciones de familiares efectivamente impidan que esto suceda. Bueno, en Chile todavía tenemos muchos símbolos que homenajean la figura del dictador, personas de la Junta Militar, ¿cierto?, a torturadores, pero también tenemos a varios de ellos en el Congreso, ¿cierto?, y también en puestos de gobierno. Con respecto a los ataques a memoriales y sitios de memoria, con el contexto estallido social hubo un aumento en los ataques. Hay un movimiento autodenominado Movimiento Social Patriota, ¿cierto?, que ha atacado en varias oportunidades. Bueno, atacó el Parque por la Paz Villa Grimaldi, ¿cierto?, que ustedes conocen. También hubo ataques, no por este grupo, no fueron ellos, digamos, quienes se
adjudicaron los ataques, pero fue atacado el sitio al que represento, Casa Memoria José Domingo Cañas, en 2 oportunidades entre el 2019 y 2020. Londres 38 fue atacado este año, hace muy poco tiempo, en julio del 2020, con rayados alusivos a la dictadura, con símbolos de ultraderecha. En general, estos ataques, ¿cierto?, han aumentado mucho. Y como digo, ¿cierto?, desde el estallido social a la fecha tenemos 26 ataques a sitios de memoria. No existen políticas de memoria en Chile, de verdad, reales. Se crea la categoría de espacio de memoria, pero no se legisla en cuanto al resguardo y protección, ¿cierto?, de los espacios de memoria. No existe tampoco un plan de educación en derechos humanos en las escuelas en donde se trabaje el periodo de la dictadura con un análisis crítico, condenatorio de lo que fue, ¿cierto?, la dictadura. De hecho, en octubre del año 2019 se descubrió un texto de historia de sexto básico que solicitaba a los niños y niñas, ¿cierto?, que establecieran lo positivo y negativo de la dictadura en Chile. Esto para nosotros también es un elemento que habla, ¿cierto?, del negacionismo y también del relativismo. En el presente, con respecto a los sitios de memoria, ¿cierto?, tenemos de los 28 sitios de memoria que están reconocidos hasta ahora a lo largo de Chile, solo 6 contamos con un aporte estatal, y se nos informó que para el 2021 vamos a tener una disminución del 15%, en contraposición, ¿cierto?, al aumento de presupuesto que va a tener la institución de Carabineros de Chile, acusada de crímenes gravísimos, ¿cierto?, sobre todo ahora durante el estallido social. A ellos se les aumenta en un 2.9%, a nosotros se nos quita un 15%. Bueno, con eso nosotros decimos que el Estado está incumpliendo con las garantías de no repetición a la que está comprometido y obligado. Ahora, con respecto al negacionismo, el negacionismo para nosotros implica también el no tener garantías de no repetición. Y en la historia actual, ¿cierto?, nosotros podemos decir que este negacionismo y estas garantías de no repetición han significado que las Fuerzas Armadas y de orden han incurrido en graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el presente, tales como muertes, ¿cierto?, traumas oculares severos, mutilaciones, violencia sexual, tortura, prohibición de la libertad de expresión y manifestación, entre otras. Y queremos destacar, nosotros presentamos hace poquito un informe sobre el estallido social de octubre del 2019, donde relevamos que en Chile, y esto para nosotros tiene que ver con las garantías de no repetición, ¿cierto?, y las consecuencias de este negacionismo en Chile, que en el estallido social hubo más de 20.700 personas detenidas, más de 3.800 personas heridas registradas por la Institucionalidad de Derechos Humanos, más de 13.000 personas atendidas en servicios de urgencia heridas por agentes del Estado, tuvimos 31 personas muertas en el contexto de protesta social, más de 8.500 denuncias por violencia institucional, ¿cierto?, por parte de los agentes del Estado. En el presente tenemos 460 personas con trauma ocular que perdieron la vista de uno de sus ojos, 2 de ellos con ceguera total. Hay 627 denuncias por lesiones graves con fracturas, traumatismos gravísimos. Y después, bueno, una cantidad de más de 300 casos de desnudamiento y tortura sexual en el periodo. Y todo eso nos retrotrae, ¿cierto?, inmediatamente a lo que fue la dictadura cívico-militar. Han pasado muchísimos años, ¿cierto?, desde el término de la dictadura, y estas garantías de no repetición nos traen como consecuencia, ¿cierto?, con un estallido social, todas las cifras que yo les estoy dando. Por otro lado, bueno, Chile está al debe en todos los ámbitos en materia de derechos humanos. En el examen periódico universal se hicieron muchísimas recomendaciones al Estado de Chile por su incumplimiento, ¿cierto?, en materia de derechos humanos. Lo mismo en 2018 el Comité contra la Tortura, relevando casos de, no solamente en el contexto de protesta social, lo que ustedes han visto, estallido social, esto es 2018, estamos hablando de comunidades indígenas, movimiento estudiantil, ¿cierto? Eso ha sido una constante. Desde la desaparición forzada, para nosotros no es un tema del pasado. En el presente tenemos personas desaparecidas. En el estallido social hubo personas desaparecidas en Chile.
y como negacionismo también, ¿cierto? Están todos los proyectos de ley criminalizantes y que siguen funcionando bajo la lógica del enemigo interno. Hay un proyecto de ley de inteligencia que es bastante grave, que involucra a las Fuerzas Armadas en el control social. Ahora sabemos que la violencia estatal no es algo nuevo en Chile, pero como yo les decía antes, el retorno a la democracia trajo consigo un pacto de impunidad en Chile, por lo tanto el negacionismo ha estado instalado estructuralmente. Las instituciones represivas, como por ejemplo Carabineros de Chile, continúan operando desde una misma lógica, la lógica del enemigo interno. La institución policial sigue innovando en el castigo, ¿cierto?, a este enemigo interno, y lo que el estallido social del 2019, ¿cierto?, nos demuestra lo que les estoy contando. Como abordaje desde el sitio de memoria, ya para ir cerrando, lo que hemos hecho los sitios de memoria en Chile es, bueno, primero que nada, apropiarnos del pasado, ¿cierto?, para poder actuar sobre este presente, utilizando la memoria también como un elemento reparador para las víctimas al relevar lo sucedido, ¿cierto?, al no negarlo. En Chile habemos varios sitios de memoria que tenemos un trabajo interesante en educación en derechos humanos, monitoreamos las garantías de no repetición en el caso del sitio al que represento, ¿cierto? Hacemos observación de derechos humanos y estamos con el firme objetivo, ¿cierto?, de instalar un enfoque de derechos para analizar el presente y para instalarlo como en las políticas públicas. Sí nos preocupa que en este presente, ¿cierto?, estamos en un momento de riesgo justamente con este negacionismo, ¿cierto? Aparecen grupos de ultraderecha que se manifiestan libremente por las ciudades en Chile y que son protegidos por los agentes del Estado. Estos movimientos que generan daño, que están generando terror en algunos casos, movimientos de civiles que salen con banderas nazis, con banderas de supremacistas blancos, con la foto de Pinochet, ¿cierto? Que atacan a otras personas que no son parte de las manifestaciones, eso algo nos preocupa mucho, pero también vemos que hay una narrativa antiderechos, antilibertad de expresión, ¿cierto?, y criminalizante de la protesta social. Y también vemos que este peligro no está solo en Chile, nosotros evaluamos que es un peligro que está instalado en nuestra región, y eso nos preocupa muchísimo, porque tenemos la sensación de que nuestra región está retrocediendo en materia de derechos humanos. Nos preocupa. En este minuto nosotros estamos acá, ¿cierto?, en este conversatorio, y hay otro compañero del sitio Memoria que está en un conversatorio en Colombia hablando sobre violencia policial. Eso no es casual, porque me parece que esta regresión y este negacionismo, ¿cierto?, nos trae estas situaciones que estamos viviendo. Entonces lo que vemos, para terminar, ¿cierto?, una continuidad de las prácticas que nunca fueron desechadas. Bueno, eso por ahora, y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Marta, muy claro, ¿no? La situación de Chile. Cuando ibas hablando, lo estaba comparando con Uruguay. Es decir, hay situaciones que se repiten, que son comunes, y esa sensación que tenés de que hay un retroceso general, o por lo menos hay fuerzas que se están manifestando, buscando ese retroceso en toda la región, ¿no? En el caso uruguayo ha aparecido la violencia contra los indigentes, por ejemplo, ¿no?, en forma de grupos que salen directamente a prenderle fuego, cosa que nunca había pasado, pero acá hay varios casos de indigentes prendidos fuego, o apaleados, ¿no? Son grupos que salen armados con bates de béisbol, y toman como objetivo a las personas en situación de calle, ¿no?, y los vapulean. Y después la violencia, esa es una violencia que todavía no está claro de dónde proviene, ¿no? Sí está más claro otra violencia que se está dando contra los jóvenes, y particularmente en este último fin de semana hubo acciones policiales en todo el país contra
algunas aglomeraciones de jóvenes estaban en plazas, en lugares públicos, y con la excusa de la pandemia fueron fuertemente reprimidos, ¿no?, en diversos lugares del país. Es decir, que están, son manifestaciones de violencia que en principio, digamos, no se manifiesta contra las organizaciones sindicales ni contra las organizaciones políticas, pero sí contra los jóvenes que están en la calle. Y como sabemos, los jóvenes, bueno, son los que siempre están movilizados ante situaciones de retroceso de los derechos. En Uruguay hubo un avance en estos últimos años, en estas últimas décadas con el tema de derechos humanos, ¿no? Ha habido avances en el tema de reconocimiento de los derechos del colectivo LGTB, de no legalización del consumo de marihuana. Bueno, hubo diversos casos de reconocimiento de derechos. No fue tanto así con el tema del pasado reciente, la ley de caducidad o de impunidad que estuvo vigente en Uruguay durante varias décadas. Fue un obstáculo muy grande y que aún se sigue existiendo. Esa ley, de hecho, ahora está derogada por otra ley, pero fueron muchas décadas de impunidad, lo que ha llevado que ha pasado el tiempo y los perpetradores han envejecido y se están muriendo. Cuando se están muriendo, se están llevando la información también, ¿no? Pero ha aparecido ese discurso de minimizar los hechos, ¿no? Bueno, sí, los familiares de desaparecidos tienen razón en continuar su búsqueda, pero queda circunscrito a los familiares de desaparecidos, y no se ve como un tema de toda la sociedad, ¿no? El tema de conocer la verdad y hacer justicia. Entonces, percibimos la misma sensación que nos contabas de Chile, ¿no? Es decir, que hay un avance generalizado en la región contra el avance que ha habido en los derechos humanos y contra el avance que ha habido, a pesar de todo, en el pasado reciente. En Uruguay, por ejemplo, ha habido educación en historia reciente, en la educación formal, ¿no? Que son para la historia reciente, tanto en escuelas como en colegios y liceos. Y ahora aparecen las opiniones de que, bueno, que tienen que estar las víctimas de los movimientos subversivos, tienen que participar en la elaboración de los planes de estudios también, para dar otra mirada, ¿no? Como que con el tema de derechos humanos hubiera diversas miradas, ¿no? También, entonces ahí es donde se relativiza la violencia del Estado, contraponiéndola con la violencia de las organizaciones populares. Ese es un fenómeno nuevo que estamos viviendo ahora. Y en lo que decía Marta también aparece muy claro la importancia de los sitios, ¿no? En el caso de Chile y en el caso de los demás países, los sitios, bueno, son lugares donde la memoria se materializa de algún modo y donde se está disputando el territorio en la elaboración de los relatos, ¿no? De los relatos concretos que hacen a nuestro pasado reciente y que hacen al presente. Por lo tanto, no es casual que sean atacados, ¿no? Si los sitios fueran algo que no causara ningún efecto, serían olvidados o ignorados. Los sitios son atacados porque de algún modo tienen una potencia muy importante. En Uruguay, sobre todo, se ha dado el ataque contra las señalizaciones de lugares que recuerdan
fechas o recuerdan algún evento. Bueno, estos sí han sido constantemente vandalizados. Aún no ha habido ataques directamente contra los sitios. Les vamos a dar la palabra ahora a Dan García Fajardo, de México, técnico del Museo de la Memoria y Tolerancia, maestro en Sociología y egresado de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, de Holanda, y de la Escuela de Derecho de Salzburgo. Le damos la bienvenida y bueno, nos va a interesar mucho toda la situación de México. Todos, buenas tardes, y para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Yo he preparado una presentación bastante corta relativa a 3 experiencias que hemos tenido con el negacionismo. Y de alguna manera es importante hacer una limitación, por así decirlo, del museo. El museo es un museo que nació originalmente como un museo del Holocausto, y que después transitó para ser el primer museo que hablaba de otros genocidios, además del Holocausto, primero reconociendo los otros genocidios sucedidos durante el régimen nazi, para los genocidios y persecuciones contra las personas homosexuales, contra los eslavos, contra los Roma y Sinti, que típicamente se conocen como gitanos, contra los testigos de Jehová y contra otros. Y después, para de alguna manera reconocer el genocidio armenio de 1915-1923 y los que ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial: Camboya, Ruanda, Yugoslavia, Guatemala, del cual voy a hablar un poco, y uno que aún está sucediendo, Darfur. Mi nombre es Adán García, soy director académico del Museo de la Memoria y Tolerancia, y bueno, pues de lo primero que quisiera hablarles es de una cuestión que tiene que ver justamente con el foco o el origen del museo. Los nazis, y en este caso el neonazismo, junto con el antisemitismo y el antisionismo, pero ligados de alguna manera a el contexto actual de México. Por ejemplo, en México existe o existió en la red un partido que era el Partido Nacional Socialista de México. Este promovía los ideales que estaban en el libro Mi lucha de Adolf Hitler, y durante algún tiempo estuvo muy en boga y fue muy visible a través de páginas en Facebook hasta que finalmente los eliminaron. De vez en cuando hay cuestiones que aparecen por ahí en Twitter, y todavía el día de hoy hay movimientos o grupos que, hablando de un pasado hispanista o hispánico, defienden la cuestión de la jerarquía de razas. Hay que decir que para el museo las razas no existen, existe una sola raza, la raza humana en términos biológicos, aunque la raza y el racismo sean una cuestión que opera de manera jerarquizante y estigmatizante en muchos sentidos, disminuyendo o atentando contra la dignidad de las personas. Entonces, lo que estos grupos dicen, un poco también desde el nazismo o como neonazis, es que hay quienes están hechos para gobernar y que hay quienes están hechos para obedecer. Entonces, acá en México eso ha sido una constante que no se ha podido erradicar. Incluso en el Museo de Memoria y Tolerancia hemos recibido visitas de chicos, particularmente suelen ser jóvenes, que vienen ataviados como neonazis. Pensamos que eso tenía que ver con que nosotros tenemos parafernalia o tenemos imágenes sobre Adolf Hitler y tenemos banderas. Entonces, en una de las, si bien desde el principio intentamos disminuir o enfocarnos en otras cuestiones que no fueran el partido nazi y Adolf Hitler, en la primera remodelación que hicimos, se eliminaron las banderas y se eliminó de alguna manera la figura más grande que había de esa persona. Ahora, el problema en México del antisemitismo sí es importante, pero la comunidad judía es pequeña, es una comunidad
fuerte, rica en muchos sentidos culturales, gastronómicos, de capital social. Y el problema, desde mi punto de vista, mi perspectiva, deviene cuando las personas que son neonazis niegan, como negaban antaño, la diversidad que nos constituye como seres humanos. Entonces, tienen ustedes, por ejemplo, algo que sucedió durante la marcha feminista del 8 de marzo, donde uno de los sujetos, un segundito, donde uno de los sujetos lo que hizo atentó contra las mujeres en la marcha del 8 de marzo, y si ustedes observan, lo que sucede es que está esta persona dentro de una cuestión ácida haciendo un saludo, pero en contra de lo femenino, en contra del derecho a decidir, en contra de también muchas veces la diversidad sexual, ¿no? Entonces, no solo es lo que implica un nazi o un neonazi en México, sino lo que ese tipo de movimientos hacen en contra de la diversidad y los movimientos actuales. Eso es uno de las tres cuestiones que voy a abordar el día de hoy. O sea, no solo es la negación del pasado, es la negación en el presente, retrotrayendo los ideales de ese pasado, de todo tipo de diversidad y de la dignidad e igualdad en derechos de las otredades. Un segundo tipo de negacionismo que solemos presentar o que nos suelen presentar constantemente en el museo tiene que ver con Guatemala. El museo fue uno de los primeros que habló sobre el genocidio en Guatemala, de acuerdo a la Comisión de Esclarecimiento Histórico, sucedido entre 1981 y 1983, y con el ataque a más de 600 aldeas. La narrativa del museo se presenta desde una inequidad estructural del Estado hacia diversas poblaciones, donde hay un grupo de personas, particularmente los mayas, las poblaciones indígenas mayas, que representan atraso y representan un enemigo del Estado. Hablamos también de los roles de al menos dos jefes de Estado, Fernando Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, y cómo estas personas realizaron una política de Estado junto con los aparatos de seguridad para, dentro del marco de un conflicto armado, perseguir, ejecutar y en algunos casos realizar tierra arrasada contra las comunidades. Para el Museo de Memoria y Tolerancia ni siquiera hay una duda de que esto haya sucedido. Si uno lo contrasta, los hechos, la información contra el artículo 2 de la Convención para prevenir y sancionar el crimen de genocidio, no queda duda de lo que sucedió particularmente en esos 2 años. No hablamos de todo el conflicto armado interno, pero sí particularmente de esos 2 años, o eso de 81-83. Y cuando abrimos, y con el tiempo, ha resultado, no tengo una palabra, pero la sensación es como de agridulce, porque las personas que suelen venir de Guatemala a ver este espacio, o que por una cuestión de fortuna o desfortuna o infortunio están presentes en el museo, son justamente personas que negarían lo sucedido, ¿no? Entonces, constantemente a los guías, que son los facilitadores del aprendizaje o docentes que acompañan los recorridos, se les cuestiona y se les encara de una manera a veces incluso violenta, diciendo que eso que nosotros presentamos es mentira. De alguna manera, dentro de las etapas del genocidio, una de las últimas, como se ha presentado en anteriores ediciones de una charla de esta serie, el
el negacionismo es una etapa del genocidio, no es, no solo mi grupo o quienes estaban en el aparato en el poder lo hicieron, sino que además tenemos el poder y la capacidad de negar que eso haya sucedido. A mí me ha tocado estar en Guatemala con la Fundación de Antropología Forense y participar de las reuniones entre familiares de las víctimas y los cuerpos recuperados. Me ha tocado estar dentro de las fosas junto con los arqueólogos forenses. No hay manera de decir que esto no sucedió, igual que no hay manera con el Holocausto. Y sin embargo, hay quienes en su interés de mantener privilegios o de una estructura mental que no acepta que su grupo o sus antepasados o incluso sus familiares directos hayan participado de que esto haya sucedido, aún presentándoselos de manera fehaciente, ¿no? Contrario de alguna manera a este negacionismo por parte de personas que desde el privilegio visitan el Museo de Memoria y Tolerancia, tuvimos la visita de un contingente de personas, algunas de ellas víctimas directas, otras familiares de víctimas, que venían a conocer algo de lo que les habían hablado, con el apoyo de la GIZ, una agencia del gobierno alemán, para ver cómo presentábamos nosotros el genocidio de su población en México. Entonces, de alguna manera, ese negacionismo recalcitrante, combativo, como una cuestión de reparación o como un bálsamo también para los guías, sucedió cuando tuvimos el encuentro con estas personas, con el cuerpo de docentes, y ellos también contrastaron desde sus propias experiencias cómo había que responderle desde una óptica de la víctima y del sujeto pasivo a alguien que podía en ese momento ser un sujeto activo del genocidio al estar cometiendo la novena de las etapas, ¿no? Que es el negacionismo. Ahora, de alguna manera, y para finalizar, México, yo les decía que el Museo de Memoria y Tolerancia no es un museo de memoria de México particularmente, ¿no? Tenemos otras situaciones y otros países, pero cuando sucede una remodelación, en México comenzamos a hablar, o tenemos una parte muy severa que habla sobre impunidad y corrupción. Tenemos otra parte, la parte de tolerancia, que habla de la convivencia armónica de las diferencias y de que si ha habido caminos de destrucción, de masacre, hay otro camino y ese camino es la tolerancia. Entonces ahí hablamos de la diversidad entre seres humanos, hablamos de la posibilidad de inclusión, hablamos de discriminación y tenemos una de las encuestas más grandes a nivel mundial sobre cómo sucede la discriminación válida solamente para México, con quién es un sujeto activo, quién es un sujeto pasivo, el locus, y cómo le piensan las personas que les sucede la discriminación. Y luego en una de las partes de la exhibición hicimos una sala específica sobre las violaciones masivas de los derechos humanos en México. La investigación me tocó a mí junto con una parte del equipo de dirección académica, y entonces, de alguna manera, la limitación temporal fue hasta 1968, cuando hay una masacre de estudiantes el 2 de octubre, y a partir de ahí lo que sucede, como el hilo conductor, es una historia de impunidad y corrupción, que apuesta en el largo plazo, 50, 70 años, al olvido. Esa masacre del 68 fue, de alguna manera, el culmen de una historia de persecución contra los estudiantes, que comienzan con levantamientos tanto obreros como campesinos y estudiantiles en contra del gobierno en 1968, y van aumentando hasta que el 2 de octubre, un gran mitin en una plaza pública que se llama Tlatelolco, el Estado mexicano, a través de un grupo paramilitar, parece, no hay una certeza en la historia, y militares a ras de suelo, comienzan a disparar. El grupo paramilitar, o los que no sabemos quiénes eran, aunque en la historia no oficial también eran militares, solo que no estaban coordinados, de arriba disparan hacia abajo, de abajo disparan hacia abajo los militares, y aquello es una masacre.
hay impunidad ahí, hay corrupción, y en 1971 se repite una persecución contra estudiantes en el Jueves de Corpus, lo que se conoce como el Halconazo. A finales de los 60 y a principios de los 70, y podríamos hablar incluso hasta los 90, hay una guerra sucia de baja intensidad en contra de movimientos sociales, y las masacres se suceden. Incluso uno de los compañeros, dos instituciones de México, compañeras, han defendido o han sido parte como sujeto pasivo de la masacre de Acteal, ¿no? Por ejemplo. La única forma que tuvimos de explicarnos esto era, como les digo, que había que buscar que hubiera impunidad contra los participantes. Esa impunidad se da también a través de la corrupción. Y, por ejemplo, al día de hoy no sabemos cuántas personas y quiénes fueron los asesinados durante 1968. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera hay necesidad de negarlo. En la bruma del tiempo, el Estado ha ganado al no poder la sociedad civil o las víctimas o los familiares de las víctimas tener certeza en la construcción de la memoria. Y esto pasa hacia adelante. No solo en el 68, sino en casi todas y cada una de las masacres y las situaciones que han vivido. Y solo por presentar una, ese es el 68, ese es el 71. Todavía durante el año pasado se rasuraron los archivos de la Guerra Sucia, y al día de hoy, por ejemplo, de una masacre o de una desaparición forzada contra 43 estudiantes ocurrida hace ya varios años en Ayotzinapa, Guerrero, no tenemos una verdad que se pueda entender como una narrativa certera de lo acontecido, ¿no? Entonces, en México, para que se den una idea, la desaparición forzada parecía que era una cosa muy chiquita, cuando en realidad la desaparición forzada en México ha sido severísima. Y quiero presentarles una de las, pues de los mecanismos que han surgido en México, un poco en reparación de ese daño. En 2009 yo presenté un paper donde el registro de personas desaparecidas desde la Guerra Sucia hasta el 2009 no superaba los 2,000. Y apenas este año el gobierno de México finalmente lanzó una plataforma que nos permite saber más o menos cuántas personas desaparecidas hay. No me deja presentarlo. Aquí está. Les contaba que más o menos hasta antes del 2009, el reporte de México era que había menos de 2,000 personas desaparecidas. Apenas durante el último gobierno se ha reconocido el fenómeno de la desaparición forzada. Ni siquiera creo que todavía puedan tener una certeza sobre cuántos, pero si ustedes están viendo mi pantalla, solamente en cada uno de los años después del 2006 ha habido más de 1,000 desaparecidos por año. ¿Qué les quiero decir con esto? México típicamente ha negado su participación en las violaciones masivas a derechos humanos, y sin embargo comienza poco a poco a reconocerlo. Nosotros no tenemos un genocidio como tal, pero sí tenemos un Estado que particularmente en el pasado ha sido negacionista de sus propios hechos. Con eso termino mi participación. Muchas gracias por su atención. Elvion, la voz es tuya. Bueno, muchas gracias, Adán. Fue muy ilustrativo de la situación de México. Una vez vimos con unas compañeras antropólogas mexicanas un plano de México donde estaba todo
regado de calaveras, ¿no? Es decir, que la situación de la desaparición en México es algo tremendo y sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? Para que se den una idea, hasta el 2018 quizá, ese registro seguía marcando menos de 2,000 personas. En cuanto hubo un cambio de gobierno, se aceptaron que había más de 30,000. Y al día de hoy sabemos que hay más de 70,000 personas desaparecidas. Más del 90% de ellas entre el 2006 y el 2020, que es cuando comenzó el gobierno de Felipe Calderón y la lucha contra el crimen organizado. Entonces sí, México está es un territorio construido también sobre los cadáveres y las fosas comunes. Y eso es severísimo. Nos recuerda que la negación sistematizado, ¿no? Entonces tenemos un momento de construcción del otro, ¿no? Que lo hemos visto, que el otro puede ser el judío o pueden ser los comunistas, y después empezaron a ser los subversivos, cuando ya los comunistas no estaban más, y ya ahora recientemente son los terroristas, ¿no? Ese otro que ya lo asociamos inmediatamente con los musulmanes, ¿no? Cuando hablamos de terrorista hoy en día aparece la figura del musulmán. Ahí está la construcción de ese otro que se lo deshumaniza y que hay que destruir, ¿no? Y empieza esa política de hostigamiento a ese otro construido, y luego la política de confinamiento, ¿no? Han aparecido los guetos y diversas formas de confinar a ese grupo humano que hay que destruir. Y después la aniquilación directamente. Y como última fase que nos traía muy bien Adán, está la negación, el olvido, ¿no? Esto no pasó, pero en realidad pasó, pero tenemos que negar. Le vamos a dar la palabra a Rosario Narváez, de Perú. Rosario es voluntaria de la Asociación Caminos de la Memoria. Es la organización que gestiona El Ojo que Llora, y es directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos, ¿no? También fue parte de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú, donde estuvo a cargo de la unidad de documentación e información. Y desde hace 14 años que está en la gestión del Memorial de los... Bueno, te damos la palabra, Rosario. Tenés que poner el audio. Sí, me acabo de dar cuenta de eso. Muchas gracias, Elvio. Buenas tardes a todos y todos. Yo voy a referirme brevemente a 3 puntos específicos. Voy a compartir una mirada brevísima, panorámica sobre los sitios de memoria en el Perú. Voy a compartir también una información sobre el negacionismo después de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y también voy a referirme a 3 casos que afectaron a algunos sitios de memoria. En cuanto a los sitios de memoria del Perú, según información al 2019 de la Comisión de Alto Nivel que implementa las reparaciones, en el Perú hay alrededor de 160 sitios de memoria. Un número importante de ellos en zonas rurales. La mayoría surgieron por iniciativa de la sociedad civil y algunos se hicieron en alianza con gobiernos locales y organizaciones de víctimas. Unos pocos fueron creados por entes estatales. La mayoría de los sitios de memoria cuentan con recursos limitados para su funcionamiento
Estos provienen de aportes puntuales de gobiernos locales, de aportes individuales y de trabajo voluntario. Nuevamente, unos pocos cuentan con recursos permanentes provenientes del Estado. Algunos sectores del Ejecutivo promovieron pequeños monumentos para reconocer a las víctimas policiales y militares que perdieron la vida por acción de Sendero Luminoso o el MRTA. El único sitio resignificado que tenemos es el Santuario de la Hollada, promovido por ANFACEP, que se viene implementando desde hace varios años, pero al mismo tiempo se va usando como parte de este proceso de reafirmar la legitimidad de este espacio. No todos los sitios de memoria peruanos tienen una vida activa. La mayoría de ellos tienen un uso promedio de 3 o 4 actividades al año. Por lo general, actos conmemorativos en los que participan autoridades locales y la realización de algunos talleres. Unos pocos implementan actividades permanentes, además de las mencionadas. Se ofrecen visitas guiadas, actividades culturales, foros, actos de reconocimiento y exposiciones, venta de productos. Voy a pasar ahora a referirme a cómo fue la situación previa a la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. En esa época, el negacionismo en nuestro país se fue haciendo cada vez más evidente y fue tomando más fuerza en la medida que se iba acercando a la fecha prevista para la entrega del informe final de la Comisión, buscando deslegitimar su contenido, incluso antes que este contenido se diera a conocer. Posteriormente a su entrega, le siguen largos meses de confrontación en la idea de afirmar verdades opuestas a su contenido y deslegitimarlo en su conjunto. En el segundo gobierno del expresidente García, acusado de graves violaciones a los derechos humanos, se inició una campaña sostenida para cuestionar no solo el contenido de ese informe, sino a todo aquel o aquella que lo reivindicara o que defendiera los derechos humanos. Así, se ataca a las organizaciones de derechos humanos, al sistema interamericano de derechos humanos, y se califica al Memorial El Ojo que Llora como un monumento al terrorismo. Se busca, en primer lugar, relativizar el reconocimiento que hace la Comisión de la Verdad a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado y a aquellas cometidas por Sendero Luminoso y el MRTA. La Comisión de la Verdad, al documentar los abusos y violaciones a los derechos humanos, identificar a sus perpetradores, estableció la naturaleza de tales delitos, excesos o errores, como señalaban quienes defendían a los perpetradores, sino de actos que por su carácter sistemático generalizado tienen la categoría de delitos de lesa humanidad. En general, frente a los crímenes de agentes estatales de la sociedad peruana se muestra indiferente o los niega. A los crímenes de Sendero Luminoso y el MRTA se los rechaza abiertamente y se los califica genéricamente como acciones de terrorismo, a pesar que la Comisión de la Verdad señala que hay crímenes graves y específicos que se les puede imputar. Específicamente, la Comisión de la Verdad señala el caso del cautiverio en que mantuvieron a la población asháninca, podría haber configurado el delito de genocidio. La Comisión de la Verdad recomienda profundizar las investigaciones al respecto para ver la posibilidad de denunciarlo por ese hecho. Sin embargo, a pesar que desde la entrega del informe de la Comisión de la Verdad se han sucedido 4 gobiernos,
ninguno ha hecho nada para demostrar el carácter genocida de Sendero Luminoso y sus delitos se siguen calificando de manera genérica como acciones terroristas. A pesar de los limitados avances que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad han tenido, la hostilidad a la verdad y al negacionismo han prevalecido. Se ha hecho recurrente la tendencia a la mentira, la tergiversación de los hechos para desacreditar a la Comisión de la Verdad, a las víctimas y a iniciativas de memoria existentes. Miembros de los partidos involucrados en violaciones graves a los derechos humanos han buscado imponer una versión del pasado unilateral, simplificadora, proclive a la impunidad y despectiva con los derechos de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por agentes estatales. Ese intento por instalar una versión del pasado antidemocrática y excluyente cuenta con fuertes aliados en sectores políticos, medios de comunicación, asociaciones empresariales diversas y grupos de religiosos conservadores. Voy a pasar ahora a referirme a 3 casos puntuales de ataques a sitios de memoria. El primer sitio de memoria atacado, como ya ha mencionado Elvio, buscando estigmatizarlo, fue el memorial El Ojo que Llora. En septiembre del 2007, al día siguiente de la extradición del expresidente Fujimori desde Chile, donde había sido detenido y juzgado, se da el primer ataque a un sitio de memoria peruano. Este fue perpetrado por un comando armado, que además llevaba combas y martillo, y que luego de maniatar al vigilante destrozó partes de la escultura central del memorial y parte de las piedras en donde están escritas los nombres de las víctimas. El hecho fue adjudicado al fujimorismo no solamente por el contexto en el que ocurre, sino porque luego de la destrucción pintan de color naranja los daños que habían hecho, y este color es el que identifica al fujimorismo. Desde esa fecha, El Ojo que Llora ha sido atacado 6 veces más. La última, el 2018. De otro lado, por acción del expresidente García, los fondos que habían sido conseguidos para culminar el proyecto del que el memorial El Ojo que Llora formaba fueron y la de también otros funcionarios del gobierno, no solamente el presidente García, sino otros funcionarios del gobierno, es que García cedió y al desistir el alcalde distrital de aceptar el proyecto en su distrito, los fondos terminaron destinándose a otro proyecto con un sentido semejante, recursos que sirvieron de base para la construcción de lo que es hoy el lugar de la memoria. El lugar de la memoria, y ahí paso a hablar de otro sitio que ha sido objeto de numerosos ataques, significó un interesante proceso de reflexión. Su creación significó un proceso interesante de reflexión, debate y participación respecto al sentido que debería tener y sus formas de representación. Ese proceso, hasta su inauguración, tomó poco más de 7 años. La primera piedra de su construcción, a la que habían sido invitados víctimas tanto de Sendero Luminoso como de agentes estatales, fue colocada por el propio presidente García. En su discurso, él señaló
que en ese sitio se narrarían las violaciones a los derechos humanos cometidas por los terroristas, explayándose sobre ellos sin mencionar una sola palabra sobre aquellas cometidas por agentes estatales. Sin embargo, la comisión creada para la implementación del LUM supo darle un sentido más amplio mediante un proceso de consultas que fue muy enriquecedor, no solamente para el LUM, sino para el proceso que se vivía. El gobierno del Ollanta Humala recibió como herencia la continuidad de la construcción del LUM, y en su periodo también se sumaron cuestionamientos y presión respecto a la forma de implementación de este espacio y al sentido que debería tener, pero al mismo tiempo hubo una defensa del mismo por organizaciones de derechos humanos y por familiares de víctima, líderes de opinión y numerosos grupos culturales. Siendo el origen del lugar de la memoria un impuesto, no fue una iniciativa del propio gobierno, sino impuesto por las circunstancias, se tornó en un proyecto incómodo para ambos gobiernos, tanto para el de García como el de Ollanta Humala. Durante el gobierno de este último, en el que se inauguró el LUM, su gestión también fue objeto de mucha presión, especialmente a partir del 2018 con el cambio de gobierno, pues el fujimorismo tenía una amplia mayoría en el Congreso. Desde allí buscaron presionar a las autoridades para la modificación de sus contenidos, el retiro de alguna muestra temporal, lo que llevó a la renuncia de uno de sus directores, pero también cuestionando fujimorista retirado, se disfrazó de una persona con discapacidad y fue al lugar de la memoria para que le hicieran una visita guiada, en la que a su criterio la trabajadora del LUM hacía apología del terrorismo. La denuncia significó un escándalo mediático que incluyó la denuncia de la trabajadora y la exposición de su vida privada. La Comisión de Educación y Cultura del Congreso convocaron a la ministra de Cultura, con la que se sostuvieron reuniones muy agresivas, criticando y exigiéndole el retiro de la trabajadora, y todo fue mediatizado durante varias semanas, buscando estigmatizar también la labor del LUM y de los contenidos que ahí se presentaban. La Comisión del Congreso también cuestionó al Ministerio de Educación respecto a los textos escolares en los que supuestamente se hacía tanto apología de género como de apología del terrorismo. Ello fue aclarado por el ministro del sector, señalando que el nuevo currículum nacional no pretendía homosexualizar, como se decía, a las niñas y niños de las escuelas, pero significó la detención por un tiempo de la impresión de los textos escolares. La presión que se ha hecho en diversos momentos al LUM significó que a su interior se tomaran algunas medidas como la revisión de su lenguaje. Así, evitan usar algunos términos que son confrontacionales, no deberían serlo, pero en el contexto peruano son, como es llamar a lo que ocurrió durante 1980 al 2000 conflicto armado interno, para
para pasar a usar otros términos como periodo de violencia política y luego denominarlo simplemente periodo 1980-2000. Adicionalmente, el ha conformado una comisión plural de expertos y personalidades que busca afianzar sus funciones para contribuir a garantizar la objetividad histórica y la pluralidad de las memorias, buscando promover la acción ciudadana y el rechazo a todas las formas de violencia. Voy a referirme ahora al Museo de la Memoria de ANFACEP. El Museo de la Memoria de ANFACEP viene funcionando hace 15 años. En el 2015 recibió la visita de 2 congresistas, ambos militares en retiro. El congresista Carlos Tubino y el congresista Daniel Mora. Luego de la visita, declararon a la prensa que habían observado en el museo una escultura que muestra a 2 campesinos, a 2 campesinos en el suelo, y a un soldado apuntándole con un arma. En sus declaraciones expresaron que una escultura de ese tipo no le hace nada bien a la reconciliación del país y arguían que ese tipo de expresiones dejaban muy mal parado al ejército. Sus declaraciones generaron una amplia polémica, pero también la inmediata defensa del mencionado museo. El 2017, el Museo de ANFACEP fue denunciado por la Fiscalía Provincial Supranacional de Ayacucho por hacer apología del terrorismo, haciéndole llegar una citación a su presidenta. Esto en respuesta a la grave acusación que había hecho el congresista fujimorista Octavio Salazar ante el Pleno del Congreso, señalando la necesidad de intervenir el Museo de la Memoria, donde se hacen loas al senderismo. Fue tan grave el rechazo, tan grande el rechazo, que generó que el propio presidente de la Junta de Fiscales de Ayacucho, el señor Javier Anaya Cárdenas, se reunió con la Junta Directiva de ANFACEP para expresarles sus disculpas a nombre de la Fiscalía de la Nación y de la Junta de Fiscales de Ayacucho por la forma como habían procedido su institución en ese caso. Estos 3 casos son representativos de las dificultades que existen en nuestro país para hablar respecto a los temas de memoria. Si uno no califica, no dice a Sendero Luminoso y al MRTA que son terroristas, es muy mal visto, como ocurrió en el caso de ANFACEP. Puede ser acusado de apología del terrorismo, y si uno usa los términos incorrectos, puede al mismo tiempo puede ser blanco de acciones como la que sufrió la trabajadora del no son situaciones particulares, muy diferentes a las de México y de Chile, pero si algo yo quisiera rescatar de la situación que vivimos acá en relación a estos temas, es que en todos los casos los sitios de memoria han sido defendidos con mucha fuerza, de modo tal que eso ha permitido parar las agresiones frente a estos sitios de memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario, contándonos la situación particular de Perú y lo que están viviendo ahora.
Y nos lleva al tema de uno de los desafíos para los sitios, que es cómo se construye democráticamente la memoria, ¿no? Es el gran desafío. Porque bueno, es cierto, y hay un cuento muy conocido de Funes el Memorioso, ¿no? De aquel personaje que recordaba todo, todo, y como recordaba todo, le resultaba imposible reflexionar sobre nada, ¿no? Así que la memoria de algún modo va a tener que ser selectiva, y el olvido es parte de la memoria. En realidad lo contrapuesto a la memoria no es el olvido, sino la desmemoria. Pero para definir qué recordamos y qué olvidamos, bueno, ahí tiene que ser una construcción democrática donde participen la mayor cantidad posible de personas de nuestras comunidades. En Uruguay existe una ley de sitios de memoria que se puede llevar adelante por la sociedad civil, básicamente. Se aprobó en el año 2018 y define 3 tipos de sitios de memoria que están en consonancia con las recomendaciones del Instituto de Políticas Públicas del Mercosur. Bueno, un tipo de sitio que es los lugares donde se violaron los derechos humanos. Después otro tipo de sitio donde hubo resistencia a esas violaciones de los derechos humanos. Y para nosotros ese tipo de sitio es muy importante porque es la acción de las comunidades resistiendo a las violaciones. Y después un tercer tipo de sitio que son aquellos lugares donde las comunidades los asocian a los acontecimientos. Que de repente no pasó nada de ninguno de esos 2 aspectos, no hubo violaciones a los derechos, no hubo resistencia, pero las comunidades por alguna razón los asocian a los acontecimientos, y también pueden ser calificados de sitios de memoria porque ahí se construye memoria. Me recuerdo, por ejemplo, dentro de esa categoría sería el Memorial Paine, ¿no? En Chile, que es un sitio en una zona donde hubo una represión a los campesinos y una matanza, aunque en ese lugar particular no ocurrió la matanza, pero sí la comunidad lo asocia a esos acontecimientos de la región. El desafío de los sitios en Uruguay es, bueno, existen, promulgaron la ley de sitios, surge a partir de los sitios, no tienen presupuesto prácticamente del Estado, sino que se sostienen por las comunidades civiles que lo sostienen con su trabajo, y prácticamente muy poco es el apoyo donde podemos destacar a los gobiernos de cercanía, que son los que están apoyando a los sitios, ¿no? Los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales son los que están más cerca de los sitios y, bueno, de algún modo tiene su razón de ser también, ¿no? Son los gobiernos que están en el territorio, son los que están cerca de los sitios. Y aparecen los desafíos también que nosotros los vemos en los sitios de Uruguay y los vemos en general, en que cómo integrar los proyectos de vida de las comunidades, ¿no? Y ahí pensamos que donde los sitios van a pervivir, ¿no? En la medida que logremos, porque lo estamos viendo con todos esos relatos, que no es una historia reciente, sino que es una historia presente, ¿no? Que el ciclo histórico continúa, ¿no? No podemos cerrar ese ciclo y referirnos a una historia reciente con un ciclo terminado, sino que es una historia que continúa. Y nosotros estamos prefiriendo utilizar el término de historia presente, ¿no? Para todo ese ciclo que nos trae hasta el día de hoy. Y en ese sentido tenemos un gran desafío de integrar las memorias de las comunidades, porque en definitiva los sitios están integrando
un patrimonio muchas veces negativo, que es el patrimonio de las violaciones a los derechos humanos, un patrimonio negativo del Estado, ¿no? Pero en definitiva es un patrimonio que integran los sitios, pero tenemos que integrar todo ese otro patrimonio que son las memorias propias de las comunidades, sus memorias de vida, y sus anhelos de futuro, ¿no? Creemos que ahí es donde los sitios van a proyectarse hacia el futuro, incorporando esos proyectos de vida que tienen las comunidades. En el caso de los sitios de Uruguay es el gran desafío que tienen planteado en este momento, cómo integrar los proyectos de vida de las comunidades que van a ser las que le dan sostén en definitiva a los sitios hacia el futuro. No sé cómo estamos con las preguntas de participación de las personas que han estado siguiendo esta charla. Sería el momento de poder responder algunas. Creo que en el WhatsApp nos están mandando algo. No tenemos preguntas. Por lo que llega de Ariel, pero hay una pregunta sí que viene de los compañeros de Memoria Abierta, que es para Charo y para Marta. Si hay un protocolo o modo de responderle a los visitantes que sean negacionistas, si tienen un sitio. Esa es una pregunta muy concreta, ¿no? No te escuché bien, disculpa, Elvio, no te escuché bien. Y la pregunta viene a cuento de lo que tú contaste de la visita, ¿no? Si hay un protocolo o algo previsto para responderles a los visitantes que sean negacionistas. ¿Cómo actúan los que reciben al visitante en estos casos? Si está previsto. Es una pregunta para ambas. Para Charo y para Marta. No sé. Nosotros no tenemos un protocolo para visitantes negacionistas. De hecho, me lo estoy cuestionando y seguramente mis compañeras, compañeros también. No hemos establecido un protocolo, no hemos tenido la experiencia de una visita al sitio de alguien que se plantee desde el negacionismo. Hemos tenido visitantes que han dicho ser perpetradores, que es otra cosa, pero no personas que se hayan planteado desde el negacionismo. Así que bueno, nos queda como tarea, es una muy buena pregunta. Bueno, nosotros tampoco tenemos un protocolo, pero sí, como hemos tenido varias veces, el Ojo que Llora ha sido acusado de ser un monumento al terrorismo. Entonces, muchas veces algunos escolares llegan con el prejuicio de que es un monumento al terrorismo. A mí me tocó una vez recibir a un grupo y acompañado de su profesor, y cuando yo empecé a hablar de violaciones graves a los derechos humanos, él me corrigió y me dijo que no eran violaciones graves a los derechos humanos, que eran excesos. Entonces yo le dije, ¿qué tal si seguimos con la visita y luego lo conversamos? Y continuamos con la visita y continuamos con la visita. Cuando hablamos en un momento sobre torturas, y como parte ya casi previamente a entrar al laberinto, o sea, ya casi terminada la parte de presentación, y como parte de las torturas, las violaciones sexuales a las mujeres, yo retomé el tema y le dije a los chicos, a los alumnos,
al principio tuvimos una pregunta en que decía que preguntaba si es que se trataban de violaciones a los derechos humanos o excesos. Yo creo que si un exceso es cuando yo me exaspero, no me controlo y algo me molesta y empujo a la persona que me está fastidiando. O le tiro un empujón o le digo un insulto. ¿Y a ustedes estarían de acuerdo con eso? Sí, claro, también le dices esto, los chicos intervenían. ¿Y qué opinan de la tortura o de una violación sexual? ¿Eso será un exceso o será una violación a los derechos humanos? Y los chicos dieron la respuesta a su profesor y se acordó con los chicos que era una violación grave a los derechos humanos, ¿no? Sí, a veces nos pasa lo mismo que a LUM en el sentido del uso de los términos. La Comisión de la Verdad dijo que lo que ocurrió en el Perú era un conflicto armado interno, pero eso fue parte de las discusiones. No se puede hablar de conflicto armado interno, decían algunas personas, porque eso es darle un estatus que no corresponde a Sendero Luminoso del MRTA. Entonces eso es, la gente que lo dice así le está dando, está apoyando, le está dando un rol que no tiene. No estamos de acuerdo con eso. Yo personalmente, mis compañeros no necesariamente coinciden conmigo. Yo, por lo general, uso el término periodo de violencia política, aunque el término es también cuestionable, pero uso ese término para no empezar desde el inicio la visita con una confrontación. Porque yo me pregunto, ¿qué quiero de esta visita? O sea, ¿quiero pelearme con las personas que vienen? ¿Quiero confrontarme? ¿O quiero ofrecerles una información que les permita cuestionar algunas verdades que han escuchado, que han leído, que conocen, y que miren, generarles algún nivel de empatía con los sucesos que han ocurrido? Eso es lo que busco, no busco pelearme. Entonces, por lo general uso ese término. Yo creo que fue un conflicto armado interno, pero en función de lo que busco desestigmatizar también al memorial, no me voy a embarcar en broncas gratuitas por el uso de ese término. Algunos piensan que ceder, bueno, sí, seguramente una parte, pero hay momentos en que uno puede ceder un poquito en ciertas cosas, en otras, que para el momento no son sustantivas, ¿no? Sí, yo quería agregar algo, como que me aclaraste mucho, Charo, con tu respuesta, porque en rigor nosotros no tenemos, de Frentón no tenemos, ¿cierto?, un protocolo contra el discurso negacionista, pero sí tenemos un trabajo de mucho tiempo, ¿cierto?, conceptualizando las violaciones a los derechos humanos. En un inicio no lo teníamos, pero en algún minuto nos vimos en la necesidad, ¿cierto?, de comprender conceptualmente la tortura, significa hablar de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en el presente la gran discusión en Chile y los derechos humanos son sistemáticas o no. Bueno, ahí tenemos nosotros una postura, ¿no?, y argumentamos. Y en el fondo, claro, no tenemos un protocolo y nosotros vamos conceptualizando, pero además vamos ligando los conceptos con situaciones del presente. Y en el caso del presente, ¿cierto?, algo que nos planteamos desde el sitio de memoria es justamente la trazabilidad de lo denunciado. Y en la trazabilidad de lo denunciado nos hemos preocupado como sitio de memoria en el monitoreo que hacemos, ¿cierto?, en el presente,
de que lo que denunciamos sea efectivamente trazable. Y me acordé, bueno, un poco por tu relato, Charo, que tuvimos un incidente en el Congreso. Estuvimos en una mesa con el alto mando de Carabineros y una comisión especial que estaba investigando el uso de un arma en particular contra manifestantes, y una diputada nos acusó de mentir, de que, bueno, nos amenazó con que se iban a querellar contra el sitio de memoria por estas acusaciones tan graves que estábamos haciendo. Esto fue hace como 6, 7 años atrás. Bueno, todavía no nos llega la querella porque la evidencia que presentamos era contundente. No había posibilidad de dudas, porque era evidencia. Y eso lo hemos ido aprendiendo, ¿cierto? Y es parte del aprendizaje del sitio de memoria y de las violaciones a los derechos humanos que se produjeron en Chile en el contexto de dictadura. Si algo aprendimos de ese periodo es que teníamos que intentar, ¿cierto?, conseguir la mayor cantidad de evidencias posibles para efectivamente poder trazar las violaciones a los derechos humanos. Y eso es algo que nos propusimos como sitio y tal vez esa es nuestra respuesta, ¿no?, frente al negacionismo, pero no tenemos un protocolo, pero sí lo abordamos desde la trazabilidad, ¿cierto? Y desde la conceptualización de las violaciones a los derechos humanos, que nos parece como súper importante también en términos de garantías de no repetición, de la conceptualización, ¿cierto? Para poder tener una mirada en el presente con un concepto del cual yo me apropio y que me permite defenderme frente a lo que ya comentamos, ¿cierto?, que está pasando en los distintos países ahora, ¿no? Eso quería agregar. De acuerdo. Bueno, estamos cerrando. Yo creo que en las últimas intervenciones y en todas quedó planteado, bueno, los desafíos para los sitios, ¿no? De aquí en más, sobre todo en este contexto adverso donde estamos viendo que se está caminando en un sentido contrario a lo que fue un avance en otro momento. Esa es una sensación que queda planteada, y más que una sensación es una verificación de que hay fuerzas que se oponen al avance de las conquistas de los derechos humanos y al avance de la construcción de la memoria. Y bueno, quedan planteados los desafíos y nos vemos en el siguiente ciclo. Un saludo para todos y todas. Igualmente, Elvio, muchas gracias. Gusto de verlos. Muchas gracias a todos y todas. Abrazos a la distancia, siempre Sí. lindo vernos. Gusto verte, Marta. Gracias, Ariel. Gracias, compañeros y compañeras. Chao. Chao, chao. Minuto del silencio. El pueblo unido jamás será vencido. Es el resultado de una cultura de la violencia. Por los paramilitares. Entonces, no estoy por nada, ¿cierto? Es nuestra verdad y nuestra dignidad, y por eso estamos aquí, por el dolor que nos ha causado un Estado.